Buen día, hoy vamos a hablar sobre cuatro teorías de lo de justicia visto en cuatro autores diferentes. Primero es Rawls, estadounidense, nacido en 1921, falleció en 2002. Él nos ilustra, nos dice la justicia como equidad. ¿Esto qué quiere decir? Que simplemente a todos darle por igual, a todos brindarles las mismas oportunidades, los mismos beneficios, las mismas libertades. Y en lo económico, pues si hay alguno más aventajado, pues simplemente quitarle un poquito o a través de impuestos, em, no sé, recaudar para crear obras sociales, por ejemplo, en beneficio de los más necesitados. Pertenece a un liberalismo igualitario en el cual nos manifiesta que un Estado debe estar regido bajo el imperio de la ley, con división de poderes y los cuales totalmente independientes entre sí. Que haya una justicia sin prejuicios, que no se brinde beneficios, libertades, igualdades, sino sin que haya una distinción de raza, color, sexo, a todos por igual. Pues él nos quiere hacer una demostración o una ilustración de cómo sería una justicia como equidad a través del velo de la ignorancia, donde todos los seres humanos no tengan conocimiento absolutamente de nada ni de nadie, es decir, empezar de cero, ignorar si una profesión o un oficio más adelante nos brinde cierta ventaja sobre los demás. Entonces, en tal sentido, se establecería un contrato social hipotético en el cual se fundaría bajo principios de universalidad, es decir, para todos, sin distinción de sexo, raza, color, etcétera, que sean generales, es decir, que no unos derechos o unas libertades se le otorguen a algunos y otros derechos y libertades se le otorguen a otros, no, en general a todos se le otorgarle los mismos y que sean públicos, es decir, que el Estado diga, bueno, a ciertas personas que deben ser a todos por igual se les brindaron tales beneficios y tales se le negaron. En tal contrato hipotético, lo único que podría existir en desventaja sería el principio de la diferencia. ¿Esto qué quiere decir? Que si hay digamos, una injusticia, por decirlo así, una desigualdad en la distribución de ciertos beneficios, pues sea en beneficio de que sea en beneficio y en pro de los más necesitados. Entonces, eso sería lo único permisible para establecer una injusticia, que si a alguno de pronto se le quita de más o a alguno de pronto no se le puede otorgar lo mismo que a otro, es porque está en beneficio de un necesitado. Eh, para tal teoría establecemos dos principios, que serían la libertad y las desigualdades económicas y sociales. Eh, pues la libertad en beneficio de todos, todos gozar con las mismas libertades. Y desigualdades económicas y sociales, pues esto sería en beneficio de los menos aventajados y pues que haya una igualdad de oportunidades para acceso a los diferentes cargos. Pero entonces entre en dichos principios va a haber cierta jerarquía. La libertad sobre todos, pues, o sobre el segundo, de que si hay alguna desigualdad económica y social que afecte a la libertad, pues simplemente no establecerla, porque está primero la libertad. Y en el segundo, pues también hay una jerarquía del segundo sobre el primero. ¿Esto qué quiere decir? Que igualdad de oportunidades sobre el beneficio de los menos aventajados. Digamos, por ejemplo, acá en Colombia existe la meritocracia. Entonces, si yo accedo a un concurso y lo gano, lo paso, entonces ese puesto tienen que dármelo a mí. Esto no quiere decir que si hay algún menos aventajado que
que digamos que no pasó el concurso, pues no tiene la oportunidad de acceder a dicho cargo. Entonces, en ese sentido, prevalecería el de igualdad de oportunidades sobre el beneficio de los menos aventajados. Por último, para Rawls, él dice que debe existir un estado trascendental, que vaya mucho más allá de lo que simple se ve, que haya un estado que establezca una justicia ideal, que haya un estado que brinde las oportunidades para que exista su teoría que está basado en la justicia como equidad. Por otro lado, vemos a Amartya Sen, un economista y filósofo indio nacido en 1933. Actualmente existe. Él ve la teoría de la justicia ya es según las capacidades. Entonces, ¿él en qué se enfoca? Pues en las capacidades de que cada ser humano tiene y que todos tenemos como diferentes, porque pues no hay dos seres humanos iguales y por lo tal nos vamos a diferenciar en las capacidades que cada uno tengamos. Pues las capacidades tienen tres características, una de funcionamiento, otra de capacidad y otra de agencia. La de funcionamiento es lo que cada persona es hábil de hacer, digamos un arte, no sé, cualquier otra cosa que tenga la habilidad de hacer. La capacidad, pues simplemente ya es, digamos, utilizar esas funcionalidades que tiene cada ser humano para alcanzar a hacer algo. Si yo soy hábil con las manos, pues simplemente elaboraré arte. Y la agencia, pues no es la agencia que todos conocemos en la representación de alguna empresa o de alguna persona, sino la agencia la determina es como los eh, pues que los mecanismos o las oportunidades que se creen en el medio para que dicha persona pueda ejercer su capacidad. Entonces, pues lo que nos dice aquí que los medios no van a generar la misma utilidad, lo puede establecer en la paradoja de la flauta, que pues existe una flauta y hay varias personas que la quieren obtener. La primera persona, pues el argumento es que simplemente él necesita la flauta o la flauta es de él porque él la fabricó, porque utilizó un cierto tiempo en la elaboración de dicho instrumento musical. El segundo sujeto dice que no, que la flauta pues se la merece él porque él no tiene nada, entonces puede obtener la flauta y venderla y obtener comida. La tercera persona dice que no, que la flauta pues tiene que ser de ella porque ella la sabe interpretar y a través de eso se puede ganar su sustento de la vida. Entonces, pues ahí nos dice que el elemento que se le otorga, que si le otorgara la misma flauta a las tres personas, pues la que más sacaría provecho sería que la sabe interpretar, porque lo usaría para toda la vida y se ganaría la vida eh, con la flauta. Las otras dos personas la venderían y sería únicamente para un instante. Sen nos dice que la pobreza absoluta no se debe medir por la renta media. ¿Qué quiere decir con esto? Que si la renta media de un país, de una nación, es de 10 pesos y un ser humano de esa nación obtiene una renta media mensual de menos de 10 pesos, eso quiere decir que, pues, que es pobre. Pero digamos, pues, es algo abstracto. Mientras la renta relativa, pues se va a medir según las posibilidades y capacidades. Esto quiere decir que si una persona obtiene menos de 10 pesos, que sería la renta media, pero puede acceder a educación, puede acceder a salud, pues simplemente pues no va a ser pobre, porque tiene las posibilidades y las capacidades para desarrollarse como persona. Entonces, en este sentido, que el aumento de la renta nacional no es disminuir la pobreza, no, el aumento de la renta nacional es simplemente algo que está en el ideal de muchas naciones, de muchos países. Digamos, la pobreza se va a reducir es permitiendo que hayan alternativas de vida, que simplemente se pueda acceder a las necesidades básicas que como seres humanos necesitamos
para llevar una vida digna. Eh, entonces, pues el reducir la justicia no es simplemente darle recursos económicos, darle, mm, darle diferentes elementos, como a su posición lo dice Rawls, sino es reparar esa justicia que ya se ve, la justicia que está tácita, la justicia que vemos. Entonces, pues ahí es donde se disminuye la pobreza, disminuyendo la injusticia. Y para que pues se elimine o, pues, o mejor que cada persona pueda desarrollar sus capacidades, es a través de su funcionamiento personal, pues que el Estado le brinde en el capitalismo mismo las condiciones, es decir, como lo decía antes, educación, salud, eh, pues, seguridad, y pues aparte de eso, que se brinde, él mismo lo dice, la prevención de desastres, ¿sí? Entonces, ahí cada persona puede desarrollarse como persona, puede desarrollar sus propios intereses, su propia vida, una vida de abundancia, una vida digna. Y pues que es irrelevante un estado ideal, pues un estado ideal únicamente como su nombre lo dice, estaría en el pensamiento de cada persona, algo que irrealizable, pues lo que se necesita es un estado que brinde esas condiciones necesarias para la realización de las capacidades que cada uno tiene y que lo diferencian del otro. A diferencia de Rawls, pues él lo ve que cada ser humano es único. Rawls los va a ver a todos como igual. Vamos a hablar sobre otros dos autores. Eh, Carlos Marx, filósofo alemán de 1818 a 1883. Él ve la teoría de la justicia a través de la transición del capitalismo. Para él en el capitalismo no hay justicia. Entonces el capitalismo tiene que pasar a un socialismo y del socialismo al comunismo. Entonces lo primero sería un socialismo utópico donde los medios de producción sean de todos, sean comunitarios, donde todos trabajen y todos obtengan beneficios y no haya sino transacción, perdón, únicamente de bienes básicos. No se necesita más para vivir, sino los bienes básicos, entonces no habría enajenación del trabajo, entonces pues habría más justicia. Y del socialismo utópico pues se pasaría al comunismo, en el cual pues ya es un nivel, según él, mucho más alto, que se establece que de cada cual según sus capacidades, pues esto quiere decir que si yo soy capaz de elaborar algo y aparte de eso tenga la voluntad de hacerlo, nadie me va a obligar a hacerlo, entonces yo lo hago. No necesito, digamos, que me forcen a través pues no sé, de un incentivo como el salario, por decirlo así, y de métodos de supervivencia para que yo realice determinada labor. ¿Por qué? Pues porque va a ver a cada cual según sus necesidades. Esto es que, pues ya en un estado comunista, pues se le va a otorgar a cada uno, a cada habitante lo que necesita. Si alguien necesita salud, pues se le brinda salud. Si alguien necesita cierta comida, pues se le brinda cierta comida. Y pues de acuerdo a esto va a desaparecer el intercambio de bienes. Entonces ya pues como el Estado me va a otorgar todo, independientemente de que yo trabaje o no trabaje, pues ya no va a haber necesidad de que alguien me compre o me venda bienes básicos. Y a partir de la teoría anterior, eh, existe estos dos autores, Van der Ven y Van Pargis, en el cual dice que no se necesita pues del paso o la transición del capitalismo al socialismo y luego al comunismo, sino que directamente se puede pasar del capitalismo al comunismo. ¿Y cómo? Pues estableciendo una renta universal básica en eh, pues, en el transcurso del mismo capitalismo.
Entonces, en un estado capitalista, pues se les va a brindar, se les va a otorgar a lo que cada sujeto necesite sin necesidad de pasar por un sindicalismo. Y ahí va a existir una libertad real. ¿Por qué? Porque ya no voy a estar obligado a trabajar, ya no estoy obligado a conseguir mi sustento. Soy libre. Prácticamente sería, pues no sé, para mi opinión propia, digamos, volver a un estado eh, ancestral, a un estado antiguo, donde conseguíamos los alimentos simplemente porque queríamos, íbamos y cogíamos de un árbol una manzana y nos la comíamos, y no teníamos que eh, obligarnos a trabajar para otro y obtener nuestro sustento. Existen dos críticas en las cuales ellos van a resolver de la siguiente forma. La primera crítica dice que la renta de los países sería únicamente posible en los países ricos, que los países pobres no podrían acceder a esa renta. Él dice, no, sí se puede acceder, pues simplemente hay que eh, reinvertir o simplemente reestructurar el gasto que cada nación, que cada país tiene, y así sí se puede otorgar aquella renta universal básica. Pero, pues, digamos, nadie estaría obligado a trabajar. Entonces, moralmente, pues sería, eh, sería, no sé, algo, una crítica en la cual, bueno, pues uno trabaja o no trabaje, nos van a dar lo mismo. Si yo trabajo, me van el Estado me va a brindar lo que yo necesito. Y si no trabajo, pues también me lo va a brindar. Entonces, lo que ellos responden, dicen, no, pues el trabajo ya sería algo que uno lo hace por vocación. Si a mí me nace ser médico, si a mí me nace ser abogado, etcétera, pues yo lo hago, pero no a retribución de nada. Lo hago porque me gusta, lo hago porque me nace. Y pero los trabajos más fuertes, como él mismo lo dice, como digamos la minería y los que barren las calles, entonces esos trabajos, pues es muy difícil que alguien tenga la vocación de ir a esclavizarse en una mina, por decirlo así, un trabajo duro, realmente fuerte, sabiendo que no voy a obtener ningún beneficio. Ellos dicen, ah, no, pues simplemente esos trabajos que generan un esfuerzo mayor, pues que la sociedad se los pague a un muy buen precio y que pues que los hagan las personas que desean pues aumentar esa renta básica. Entonces ahí estaría la solución. Muchas gracias por su atención y nos veremos en una próxima oportunidad. Hasta luego.